Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia de Miércoles. Hoy nos vamos a encontrar vía Zoom con el referente de la página de Facebook Historia de México, que te dejamos acá para que puedas visitar, Gabriel Sánchez, y con él vamos a estar hablando de lo que fue la conquista de México por parte de los españoles. Esperamos que te guste este contacto, que no será el último que tendremos con Gabriel. Gabriel, te saludamos desde Argentina, acá ya tardecita casi, pero por allá suponemos que es mucho más temprano. Acá terminamos de comer, son las pasadito de las 3 de la tarde, así es que bueno, pues ya estamos a punto de hacer la siesta de la tarde. Bueno, pero qué mejor que antes de la siesta, que hablemos un poquito de los pueblos que vivían en México antes de la conquista. Así te vas después a dormir con dulces sueños mexicanos. Sin duda. Oye, pues muchas gracias por la invitación a colaborar con ustedes en sus cápsulas de historia. Tenemos un común denominador, pues yo digo que muy padre, muy bonito. Sin duda, esta parte de la historia, de la parte precolombina, hay mucha tela de donde cortar. Y yo sé que el tiempo apremia, y sobre todo por ese tipo de conferencia virtual, yo podría extenderme, me gustaría extenderme mucho. Ya tendremos tiempo de hacer largas tertulias, pero entiendo el tiempo, y voy a tratar de ser muy ejecutivo en la presentación, es decir, a resumir, pero tratar de abarcar quisiera abarcar ese gran tema de la parte de antes de la conquista, en la parte precolombina de nuestros ancestros y nuestras culturas que estuvieron presentes aquí en esta parte del continente, en la parte de Mesoamérica, la parte de México, Norteamérica, que se le denominaba Mesoamérica y Aridoamérica. Mesoamérica era toda la parte del centro prácticamente de la República Mexicana hacia abajo, hacia Sudamérica. Y Aridoamérica era justamente de esa línea central hacia arriba, donde vivían pues tribus, no había países, pero sí había cultura, sí había, no tan desarrollada como la parte central de Mesoamérica. Había tribus de apaches y básicamente tribus indígenas que no tenían el desarrollo como las culturas toltecas, zapotecas, mexicas, mayas y tal. Y bueno, ¿por qué se le denomina Mesoamérica? Bueno, porque había una gran facilidad en esa tierra muy fértil, pues de poder asentar cualquier cultura. Había un consumo extraordinario y un abasto extraordinario de ríos y agua que te permitían poder asentarte y crear una cultura. Es el caso de las culturas tolteca y olmeca. Esas culturas que, si bien es cierto, antes de la parte precolombina y precortesiana, bueno, ya había una cultura asentada en esta parte de esos territorios. Es el caso de las culturas toltecas y olmeca, que data de 3,000 años antes de Jesucristo, ¿no? Me refiero a la cultura olmeca, que es la cultura madre, ¿no? La cultura madre, pues, de nuestro continente. Entonces, esta cultura olmeca que se da y toma el asiento en la zona del Golfo de México, básicamente, bueno, pues hace mucho sentido por qué se asentaron ahí. Es una zona muy fértil. Todos esos monolitos de cabezas olmecas que se han encontrado y que seguramente han escuchado, pues se debe justamente a esa cultura. Y bueno, hay quienes dicen ahora, estas gente, los historiadores de National Geographic, dicen que seguramente hubo alguna participación alienígena, porque esos monolitos se edificaron, trataron de emular
en la parte del casco que llevaban estas gentes. Es lo que especulan ellos. Yo no lo creo así, simplemente es una cultura antiquísima que es la base de las otras culturas que sucedieron después, ¿no? Hasta el año de 1500 surge la de los toltecas. La de los toltecas significa, tolteca es constructor, ¿no? Y se caracterizaron por hacer grandes edificaciones. Lo que quiero decir con toda esta pequeña cápsula introductoria es que, bueno, si tú ves los mapas antiguos, todo lo que corresponde a América no tiene nombre, ¿no? Entonces, pero ya había asentamiento pues, de culturas, de muchas culturas. Fue justamente hasta los viajes de Colón que, bueno, previo a Colón ya, pues ya había venido inclusive Américo Vespucio, ¿no? Razón por la cual se le denominaba América en los mapas, en sus mapas que él hizo. En realidad, pues todos sabemos que Colón no fue el primero en llegar a las Américas, quiero decir, y que ya había culturas establecidas, ¿no? Ahora, muchos historiadores a sueldo dicen, mal informan a la gente, que veían a los españoles en aquellas naves y que los veían como dioses. Es mentira, eso es mentira, digo, porque cuando llegó Cortés en sus viajes exploratorios, justamente a la costa del Golfo, bueno, pues hubo peleas, pero antes de Cortés llegó Francisco Hernández. En sus viajes exploratorios también tuvo muchas bajas, inclusive hubo un capitán de nombre Gonzalo Guerrero, español, también en sus viajes exploratorios traía a un capellán de nombre Jerónimo de Aguilar. Bueno, resulta que el barco encalla muy cerca de Cozumel, se salvan algunos tripulantes, son víctimas o son presas de los mayas los toman presos, pero no nada más los toman presos, los toman como esclavos. Entonces, la gran mayoría de los sobrevivientes, del orden de 20 o 30, pues no soportaron las jornadas extenuantes, pues como esclavos, y murieron. Al final solo quedó el capitán del barco y Jerónimo de Aguilar, el capellán. Tuvieron que aprender a fuerzas el idioma o la lengua maya, pues para poder entender y comunicarse. Me voy a ir muy rápido. Gonzalo Guerrero, al ver un cocodrilo, bueno, estaba a punto de comerse al señor de los mayas, se lanza contra el cocodrilo, pelea con el cocodrilo y lo mata, y salva al señor, al señor de los mayas. Y bueno, pues eso le valió a Gonzalo Guerrero ser parte de la nobleza maya. Es decir, lo toma como, pues ahora sí que como hijo adoptivo, pero no nada más eso, después le permite casarse con la hija. Entonces, Gonzalo Guerrero, pues toma, o sea, es un cambio muy rápido en su vida. Si bien es cierto que era de la élite española, pues ahora ya era de la élite maya, pero con muchos beneficios, porque ya era parte de la élite. Los esclavos no podrían traer cuchillo, por ejemplo, ¿no? A Gonzalo se le permitieron no nada más traer cuchillo, traer inclusive él organizaba los ataques defensivos contra los españoles pues ahora sí que en los viajes exploratorios de las naves españolas. Al pasar algún tiempo, muchos años, cuando ya estaba establecido con hijos y esposa y bueno, pues en sus aposentos con la élite maya, llega Hernán Cortés en el año 1519 y bueno, pues el capellán Jerónimo de Aguilar escucha entre la multitud que ahí viene un barco español y los vienen a rescatar. Y bueno, se acerca el capellán al barco, habla con los marineros y rescatan a Jerónimo. Entonces Jerónimo dice, no soy el único, quedamos 2 sobrevivientes, el otro es Gonzalo. ¿Y en dónde está? Bueno, pues está asentado ya en Chetumal, que hoy día es una zona que se llama Chetumal, al sur del estado de Quintana Roo.
de Cancún, digamos, ¿no? Entonces, lo que hoy día es Chetumal, en aquel entonces era Chetumal, o sea, ya era un príncipe, ya era parte de la élite. Entonces, ahí va el galeón de Hernán Cortés a tratar de rescatarlo. Se entrevistan con Gonzalo Guerrero, y Gonzalo Guerrero dice: oigan, pues yo les agradezco, pues ahora sí que la fina atención, pero yo no me puedo ir. Yo soy parte de la élite ya de Maya. Tengo mi familia, tengo esposas, tengo hijos, tengo lo que no tuve en España. Soy parte de la élite, ¿no? Entonces, pues tengo mi vida ya hecha aquí, así es que pues yo no me voy. Regrésense. Y les pido que se regresen porque los vamos a matar, ¿no? Entonces se regresa, y entonces en ese viaje de regreso, al final sigue siendo exploratorio. Cortés, el conquistador, bueno, ya trae a Jerónimo de Aguilar, que hablaba maya, se volvió su traductor. Pero en ese mismo viaje de regreso pasan por un poblado en Veracruz donde rescatan a la Malinche o Malinalí. Era una niña que tendría como 11, 12 años, pero era hija de nobles lugareños. Se la dan de regalo a Cortés. Entonces, fíjate qué gran suceso aconteció, porque por un lado tenía la niña Malinalí, que hablaba la lengua de los indígenas, ¿sí? El náhuatl, y por otro lado tenía a Jerónimo de Aguilar, que hablaba maya. Así es que, bueno, pues Cortés no tuvo ningún problema con comunicarse con los indígenas de los diferentes poblados, porque tenía de primera mano ahí a sus traductores. Y esa es perdón que te corte, pero esa es una de las explicaciones de cómo Cortés consigue aliarse con algunos pueblos luego de lo que es la Noche Triste. Es correcto, pero para la Noche Triste todavía falta un par de episodios ahí. Previo a la Noche Triste, justamente Cortés hace alianza con el gordo de Veracruz, con el señor de Veracruz, donde se constituye la Villa Rica de Veracruz. Bueno, lo que hace Cortés inteligentemente, documentarse de cómo era la vida, o sea, quién controlaba la zona, las regiones, y todo el mundo hablaba de los aztecas, ¿no? Los aztecas. Entonces, los aztecas era el ejército armado de los mexicas. Los mexicas eran el pueblo. Entonces, los aztecas cobraban tributo a 360 pueblos. Justamente al pueblo de la niña Malinalí llegaron los aztecas, matan al padre, y bueno, la niña tenía un gran rencor contra los aztecas. Así es que en ese viaje la niña le platicó, pues ahora sí que la puso al tanto a Cortés de cómo se manejaba el tema tributario con los aztecas. Lo cierto es que Cortés toma partida de esas pláticas de la niña y convence a los diferentes jefes, pues ahora sí que de las diferentes tribus donde fue parando Cortés, y los convenció y les dijo: señores, vamos a hacer alianza, hagan alianza conmigo, y ustedes van a dejar de pagar tributo a los aztecas. Pues, ¿cómo está eso? Sí, o sea, yo voy a acabar con Moctezuma. Moctezuma era el gran señor. Moctezuma. Entonces, bueno, pues sintieron las diferentes tribus, los diferentes señores, que pues ahora sí que estaban protegidos, porque pues tenían armamento que no conocían. Tenían espadas, tenían lanzas, tenían ballestas, pues eran armas de ataque de la guerra que no conocían los indígenas. Así es que esa confianza que les dio conocer nuevo armamento, pues los inspiró para darle toda la confianza a Cortés. Porque los españoles también los entrenaron en el uso de estas nuevas armas para poder atacar justamente al ejército azteca. Sí, lo que les sorprendió a los indígenas, ellos traían arcabuces, o sea, sus cañones y arcabuces. Entonces, cuando disparaban, se dieron cuenta que mataban pues una cantidad considerable de indígenas. Entonces, pues eso les dio toda la confianza y estaban seguros de que podían derrotar a los aztecas y a Moctezuma.
Entonces, bueno, antes de entrar a la ciudad, a la gran Tenochtitlán, donde estaban asentados Moctezuma y sus mexicas y sus aztecas, bueno, había un poblado, que odiaba mucho y que en aquel entonces a los aztecas, y siempre estaban en batalla, los tlaxcaltecas. Entonces, cuando llega Cortés con los tlaxcaltecas, obviamente, pues es como recibir a sus compadres, ¿no? Dijeron, oye, pues qué buena onda, vamos a hacer esta alianza. Estamos hartos de pagar tributo, de pagar impuestos y de pagar tributo con nuestra gente, porque era una modalidad pagar tributo con gente, es decir, tomar esclavos. Era una modalidad pues ahora sí que bien vista y sana de poder esclavizar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, eso le facilitó las cosas a Cortés, pero hubo un gran aliado más poderoso que los traidores, ¿no? Digamos, bueno, llamémosle los aliados, porque el historiador no puede tomar partido, él tiene que hacer su narrativa. Entonces, corrijo, no son traidores, digamos, fueron los grandes aliados. Hubo un gran aliado de Cortés que fue la viruela, justamente. Entonces, cuando asediaron la gran Tenochtitlán, bueno, entre la tripulación venían algunos esclavos africanos que eran los portadores de ese nuevo virus, porque ese virus ya lo conocían en Europa. Era nuevo pues ahora sí que entre las regiones africanas, y bueno, pues algunos de sus esclavos negros, inclusive esto está documentado en los códices de Tlaxcala, se ven las figuras ahí de gente morena que son pues ayudantes, ¿no? Ayudantes o esclavos de Cortés. Bueno, el resumen es que se proliferó la infección bacteriológica, como ahora el COVID. Tremendo, digo, él acabó prácticamente con el ejército azteca en muy poco tiempo, y también está documentado en códices que ya con tiempo se los iré haciendo llegar. Entonces, los ejércitos mexicas y aztecas estaban diezmados, o sea, pero no nada más acabó con los mexicas, también con los aliados. Así es que, bueno, pues no había forma de poder enfrentar al invasor con los aliados, y en medio tenías una pandemia. Lo cierto es que los que resultaron fuertes a este virus, empezando por el hermano de Moctezuma, de nombre Cuitláhuac, forma el ejército de insurrección. ¿Por qué insurrección? Porque llega un momento dado en que Moctezuma es muy complaciente con los españoles y les da asilo, les da alojamiento, atención en su palacio. Entonces Cortés ventajosamente le dice, bueno, pues si ya tengo aquí al gran Tlatoani, es más fácil tenerlo aquí cautivo, y pues para poder hacer lo que queremos, ¿no? Lo que queremos es el oro. Ellos venían por el oro. En su primera entrevista entre Moctezuma y Cortés, pues los recibió con grandes regalos, ¿no? Inclusive Moctezuma no quería que llegaran a Tenochtitlán. Estando en Veracruz haciendo sus alianzas, Cortés les mandó regalos y bueno, les mandó oro, con la condición de que, bueno, no llegaran a Tenochtitlán y que se fueran. Y obviamente les abrió el apetito de, oye, pues si estos son los regalos, pues qué habrá allá, ¿no? En Tenochtitlán. Así es que, bueno, pues resumen es que ya tenían al gran Tlatoani en su palacio, y pues era más fácil tomarlo preso y tomar a la élite y acabarlos y tomar el poder, ¿no? Pues eso fue justamente lo que hicieron. Pero antes de ese evento le avisan a Cortés que vienen Pánfilo de Narváez de Cuba y para tomarlo preso, porque él estaba actuando por su propia mano sin la autorización del rey. Entonces
escucha, le llegan. El correo era muy rápido, era gente que iba y mandaba mensajes corriendo desde la Gran Tenochtitlán hasta Veracruz. Pues era el correo, pero muy eficiente, ¿no? Acude Cortés a las costas, porque no está dispuesto, pues, primero a que lo tomen preso y en segundo lugar a dejar, pues, el gran tesoro apetitoso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues combate a Pánfilo de Narváez, pierde un ojo en la batalla, pero no nada más eso, convence a los que venían a tomarlo preso de que se queden, que va a haber muchas riquezas, que va a compartir las riquezas que encuentren, y bueno, pues era un cuate muy hábil, muy inteligente, Hernán Cortés. Se le facilitó que se integraran los que lo venían a tomar preso, formar parte de su ejército, y bueno, pues ya se regresa, y cuando regresa, oh sorpresa, en el palacio de Moctezuma se estaba celebrando la fiesta, era el equivalente a la Semana Santa, el Tlalcathuatl, que era una festividad que duraba una semana y celebraban a todas sus deidades. Entonces aprovecharon ese viaje que hizo Cortés a Veracruz y matan a la élite mexica y de los aztecas. Entonces su capitán, de nombre Pedro de Alvarado, bueno, pues obviamente pues tenía más apetito de oro que otra cosa, ¿no? Cuando llega Cortés y le dan la noticia, le dice, oye, pues yo no ordené eso. Pues sí, pero al final me facilitan las cosas y eso es lo que queríamos. Y bueno, el hermano de Moctezuma, Cuitláhuac, toma al ejército, los pocos que quedaron, que no se infectaron o que aguantaron pues ahora sí que la batalla de contagio. Los pocos aztecas se quedaron, forman el ejército de insurrección y combaten a los españoles, los largan, los sacan del palacio. Es cuando se da la huida de los españoles, y se celebra en esa batalla pues la derrota de los españoles, y a consecuencia de eso Cortés ya estaba derrotado, él y su ejército y los aliados. Y bueno, salen huyendo de la Gran Tenochtitlán y regresan a las cercanías del pueblo tlaxcalteca, pues ahora sí que a recuperarse. Esa noche se le llama la noche de la noche triste, donde Cortés llora la derrota, pero se va a fortalecer a Tlaxcala. Pero en esas fechas, en eso, cuando sucede esa batalla, pues hay una gran pandemia, pues en toda Mesoamérica, y tuvo que pasar casi un año, y fue en 1521 cuando regresa ya armado con toda una planeación para aterrorizar la ciudad. Y la forma de aterrorizarla pues fue muy fácil, simplemente todos los insumos que llegaban los bloqueó. O sea, no había insumos para la Tenochtitlán. Así es que pues hubo una hambruna extraordinaria en 1521, en agosto. Ahora sí que de la pandemia del virus de la viruela, pues eso le facilitó las cosas a Cortés. Siempre de la mano de la niña Manlinalí, porque obviamente Cortés no quería hablar náhuatl. Entonces su traductora oficial, que después se convirtió en su mujer y su esposa, pues fue la niña Manlinalí, ¿no? Tuvo una gran participación en la toma de decisiones y estrategias de guerra. Gabriel, en la conquista. Hoy hiciste mención y quisiera preguntarte por los códices, que nos cuentes qué son, si todavía están disponibles y de qué se trata esto de los códices. Mira, de eso tengo mucho material que te voy a enviar, he documentado. Muchos de esos códices
obviamente había gente dedicada a la elaboración de los códices. Para empezar, había 2 universidades, había escuelas, estaba la escuela de los, pues ahora sí que de la comunidad, y la escuela de la élite. La escuela de la élite se le llamaba Calpulli, el Calpulli, o el Calpulli y el Calmecac, ¿no? Perdón, el Calpulli era para el pueblo y el Calmecac era para la élite. Entonces, ¿quiénes son los que hacían los códices? Bueno, los maestros, los que enseñaban a los nuevos guerreros, los que impartían el conocimiento. Dentro de esos profesores había los escribanos. Los escribanos que si bien es cierto, no había un lenguaje escrito con una escritura, era todo pictográfico. Entonces, con ese lenguaje pictográfico ellos manifestaban no nada más quiénes eran las deidades, sino la forma y los hábitos de la vida cotidiana, pues en las diferentes culturas. En el caso de los mexicas, estos profesores que se caracterizan en los códices porque andaban con un mascarón negro. El negro era símbolo de honor y de respeto, ¿no? Entonces, esos profesores que estaban pintados de negro son los que transmitían, ahora sí que las cápsulas históricas en papel maché. El papel maché es una forma de decir el documento o el papel. No había papel, era la corteza del árbol que le daban un tratamiento y sobre la corteza del árbol escribían pues lo que tenían que escribir con tintas especiales. Esos códices, algunos existen y hoy día forman parte y están exhibidos en el Museo Nacional de Antropología, y la gran mayoría de esos códices fueron saqueados, parte de los saqueos que hicieron los españoles, que originalmente fueron saqueos y después fueron regalos a reyes y a la élite en Europa. Otros tantos de esos códices pues están en las bibliotecas de historia de Inglaterra, de España, de Austria, ¿verdad? Es el caso del penacho de Moctezuma, que está en Austria, ¿no? Y es el caso, inclusive hasta en el propio Vaticano, ¿no? El Vaticano tiene códices, porque los ensotanados también cometieron atrocidades y saqueos, hay que decirlo, ¿no? Entonces, el gran aliado también en esta conquista, pues no solo fueron el ejército de los españoles, también los ensotanados, ¿no? Que aprovecharon el momento. Sí, por supuesto, hay una corriente histórica que estudia la conquista cultural, no solo de México, sino de América, y cómo la religión fue un factor crucial en este sentido. Sí. Porque una de las formas de encubrir lo que estaba sucediendo era el criterio de evangelización. Exactamente. Entonces, para facilitar el tema de la evangelización, surge un personaje, pues era el que representaba a la iglesia. Pues este obispo, Fray Juan de Zumárraga, en alianza con Cortés, diseñan, pues ahora sí que la gran mentira de lo que es la guadalupana. Yo sé que a muchos les va a causar molestia mi comentario, pero pues es la historia. O sea, yo simplemente soy un difusor y cuento lo que está en los códices, ¿no? Resulta que pues la guadalupana, la Virgen de Guadalupe, pues fue un invento de ellos y fue una estrategia para facilitar justamente la evangelización. Resulta que, bueno, pues saben que Cortés era de Extremadura, y en Extremadura pues existe la Virgen de Extremadura, que es la Virgen María, ¿no? Entonces, basado en la Virgen de Extremadura, hacen la guadalupana y se les ocurre que para que tuviera identidad a evangelizar, tuviera identidad y se identificara con esa imagen, con esa Virgen, pues se les ocurre ponerle la cara de la hija de Moctezuma, de la princesa.
esa imagen morenita de la Virgen justamente es la cara de la hija de Moctezuma. Entonces se les ocurre, bueno, para empezar no hubo un Juan Diego que las apariciones y que le dijo que fuera con el arzobispo y que les hiciera un templo, eso fue un invento de ellos mismos, ¿no? Porque en el cerro donde teóricamente fueron las apariciones, el cerro del Tepeyac, ahí se le rendía tributo a Coatlicue, que era justamente la mamá o la madre de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces ya existía una divinidad, ahí se le iba a rendir tributo, era un gran templo ceremonial. Entonces termino esta historia, esta parte de la identidad. Entonces para los indígenas se identificaron plenamente, ¿no? Porque pues era la cara de una de sus gentes que por casualidad se parecía a la hija de su Tlatoani, así es que bueno, pues esto facilitó el tema de la evangelización. Sí, pero la niña Malinalí también tuvo una participación muy fuerte y muy activa en la evangelización. Resulta, ella les decía, oye, pues qué bonito cuando en las misas, en la Eucaristía, dice, qué bonito le hablan ustedes con su Dios, platican con su Dios. Entonces, cuando la oración, hay una oración del Padre Nuestro, ¿no? Que dice, Padre Nuestro que estás en los cielos y tal, dice, oye, esto es extraordinario. Así es que esa oración del Padre Nuestro fue la base en coordinación con la guadalupana para el tema de imponer la nueva religión, ¿no? Entonces, porque es un poema. Esto está relacionado con lo que se conoce en historia con el nombre de sincretismo. Sí. Esta relación que puede hacerse o que es aprovechada por el clero español para acercarse a los pueblos originarios haciendo uso de algunas costumbres y de algunas creencias a modo de generar un vínculo que terminase siendo, ¿no?, en beneficio del blanco, entre comillas. Sí, pero bueno, ahondando, y ahora sí que esta parte que comentas, el Vaticano fue el gran patrocinador hacia los reyes católicos, de los viajes, ¿no? Del viaje, sobre todo los viajes de Colón. Entonces había un compromiso muy grande de los reyes españoles con el Vaticano. Así es que una forma de poderles pagar pues ese financiamiento que ya habían hecho es pues ahora sí que súbete a los galeones con Cortés y bueno, pero Cortés llegó a Cuba y después empezaron a llegar los españoles vía, quiero decir, los ensotanados representando al Vaticano vía Cuba. Por eso es que Cortés les dio todo el apoyo y les toleró pues muchas inconsistencias, ¿no? Porque había un compromiso de los reyes españoles con el Vaticano, sobre todo de pago. Así es que se cobraron pues más que a lo chino, ¿no? Yo en mis cápsulas lo comento que, bueno, yo no debo de tomar partido, me queda claro, pero creo que los grandes enemigos de los pueblos conquistados, sobre todo en América, ha sido el Vaticano, han sido los ensotanados porque se han cometido muchas atrocidades como el tema de la implantación de Torquemada, el padre del tribunal eclesiástico, ¿no? Entonces son cosas que no hacen sentido. A ver, espérate, pues, no que son fieles a Dios, entonces ¿por qué torturan a la gente? ¿Por qué matan a la gente? ¿Por qué roban a la gente sus pertenencias y luego los acusan de brujos o de herejes, ¿no? Esa es otra parte negra, oscura del Vaticano que pues, afortunadamente se acabó, pero que la gente vino a despertar prácticamente hasta las épocas de la independencia, ¿no? Así es, y con esto me estás dando el pie para invitarte a que otro día podamos seguir charlando de estos temas y vamos a hablar seguramente de la independencia y también de la Revolución Mexicana. ¿Aceptás la invitación, Gabriel? Con mucho gusto, y tengo mucho material para echar para arriba. Es bien sabroso en estas pláticas sacar
pues ahora sí que, ¿sabes qué me apena, Angie? Que no puedo mostrarte material, pero otro día, si me das la oportunidad, te muestro mi material. Aunque está la consulta ahí en la página de Facebook, tengo un blogspot, que seguramente ya lo averiguaste, es gabrielsanhistoria.blogspot. Entonces también ahí tengo una gran cantidad de material que mostrar. Yo encantado con colaborar con ustedes con el único objetivo de difundir cultura. Así es, ese es y ha sido desde el principio nuestro objetivo. Un gusto poder entablar este tipo de relación con vos. Obviamente, a medida que vas a ir hablando, este material que nos has hecho llegar va a ir apareciendo, y obviamente dejamos también en la descripción los datos de Gabriel y sus páginas tanto de Blogspot como de Facebook, para que todos aquellos que quieran aprender o ver todo el material que Gabriel tiene puedan acceder a él fácilmente. Gabriel, entonces te decimos hasta luego. Hasta luego, les mando un gran abrazo fraternal y bueno, pues cuenten conmigo para todos los temas que sean necesarios. Muchas gracias, y a ustedes les decimos que si les gustó esto que estuvimos charlando con Gabriel, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que lleguen notificaciones de lo que estamos haciendo, que también nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes. Estamos en Facebook y en Instagram como Historia de Miércoles. Un abrazo inmenso a todo el pueblo mexicano a través tuyo, Gabriel, y nos vemos pronto.